Vamos a hacer ejemplos de bucles en JavaScript. Os había dicho que para poder programar en JavaScript únicamente con el navegador Firefox, escribiendo las instrucciones en consola, podríamos hacer programas. En este caso vamos a utilizar un editor de texto que se llama Notepad++ para hacer el programa. El motivo es que como el programa va a tener varias líneas, es más sencillo de ver de esta forma. Para programar en JavaScript con el Notepad++, tenemos una página web vacía. Nuestro programa de JavaScript irá dentro de las etiquetas de script. Vamos a programar el bucle que habíamos visto en teoría en el esquema del DFD. Tenemos varios tipos de bucle, como hemos explicado, el para, el mientras y el repetir. El bucle para en JavaScript es muy sencillo porque se puede programar todas las condiciones en una línea. El bucle para tiene la palabra reservada for. Entre paréntesis van las instrucciones de inicialización, las condiciones de finalización y las instrucciones para el avance del bucle. El bucle tiene estas tres partes que separamos con punto y coma. De esta forma, si queremos empezar a contar en 0, inicializamos la variable i a 0, vamos a contar hasta que i alcance el valor 5 y vamos a contar aumentando la variable i de 1 en 1. Las instrucciones que repite el bucle van a continuación del bucle. Podemos poner una sola instrucción o si queremos poner varias instrucciones hacemos un bloque con una llave de inicio y una llave de fin e introducimos en ese bloque las instrucciones que queramos repetir. Si es una sola instrucción no es necesario las llaves, pero nos puede ayudar a entender mejor el código cuando los ejemplos se vayan complicando. Para poner el resultado en la pantalla vamos a utilizar un método que se llama alert. Este método tiene un texto que va a ser siempre igual. Este texto va encomillado. Con el más le pegamos el valor de la variable i en ese momento. Como veis, el más nos vale tanto para sumar como para pegar textos. Guardamos nuestro fichero y en la ejecución tenemos varias opciones. Vamos a ejecutarlo en Firefox, podemos ejecutarlo en otros navegadores que tuviésemos instalado. Como veis, el método alert lo que nos hace es generar una ventana pequeña con un único botón de diálogo que es aceptar y nos muestra el texto. Vamos aceptando y de esta forma hacemos la cuenta de 0 hasta 5. Se termina el programa y esto sería una forma de ejecutarlo. Otra posibilidad sería, en vez de hacer un bucle for, hacer un bucle while. Voy a dejar los dos escritos para que veáis la comparación de la estructura, de la forma de escribirlo. El bucle while lleva la condición entre paréntesis. Mientras la condición sea cierta, el bucle se ejecuta. Pero la inicialización, si necesitamos que esa variable tenga algún valor desde el principio, lo tenemos que poner fuera. Y tenemos que poner dentro del cuerpo del bucle la instrucción que nos permite ir avanzando en el bucle. En este caso es ir aumentando el valor de 1 en 1. Además, debemos de escribir las instrucciones que nos interesen. En este caso, un mensaje con el valor de la variable. Como veis, en el bucle for hemos escrito mucho menos líneas. El bucle while, en este sentido, tiene más instrucciones. Vamos a ejecutar el programa en Firefox y veréis que el resultado es el mismo. Nos aparece esta ventana, nos dice que el número es 0 y vamos avanzando hasta llegar a 5. Además del bucle while tendremos el bucle repetir. El bucle repetir tiene como característica que siempre va a ejecutar al menos una vez la instrucción, ya que el bucle repetir, que en JavaScript utiliza las palabras reservadas do, while, la condición se comprueba al final del bucle, con lo que, aunque la condición fuera falsa, entramos en el bucle siempre una vez.
tenemos la inicialización de la variable, mostramos el mensaje y vamos avanzando de uno en uno. Comparamos los dos bucles, vemos que la estructura es parecida. Vamos a ejecutarlos sobre un bucle, entonces eliminamos el anterior. Ejecutamos y vemos que el resultado es exactamente igual. Para hacer otro bucle que lo hemos visto en teoría, que son las progresiones aritméticas, lo que vamos a hacer es una tabla de multiplicar, que es una progresión aritmética de diferencia el número de la tabla de multiplicar. Como habíamos visto, el bucle más sencillo es el bucle for. Ponemos los paréntesis, el cuerpo del bucle y ahora vamos a pensar cómo haríamos este programa. Tenemos que preguntar cuál es el número del cual queremos hacer la tabla. Necesitamos utilizar un método que se llama prompt, en el cual preguntamos cuál es el número de la tabla. Esto va a estar en una variable que, por ejemplo, le voy a llamar número. Nuestra variable que controla el bucle va a empezar en 1, va a llegar hasta 10 y vamos a aumentar de 1 en 1. Como veis, aumentar de 1 en 1 es una operación bastante habitual. En JavaScript, en vez de poner esta instrucción, podemos poner, al igual que en el lenguaje C y otros lenguajes, y más que nos permite escribir menos. De esta forma, también aumenta de 1 en 1, pero es menos teclas de escritura. Vamos a mostrar cuál es el resultado de multiplicar. La multiplicación es la operación por, es el asterisco, y lo que vamos a hacer es escribir en la página HTML el resultado de la multiplicación. Como veis, en vez de utilizar alert, que nos mostraría una ventana por cada número, esto es un método para directamente escribir en HTML. Para que los números no salgan pegados y aparezca un número gigantesco, voy a hacer que aparezcan unos espacios entre un número y el siguiente. De esta forma, grabamos el programa, lo ejecutamos y vamos a ver cuál es su resultado. Por ejemplo, voy a hacer la tabla del 2, que serán los números pares del 2 al 20, y vemos en la página cómo nos han aparecido los números de esa progresión aritmética o esa tabla de multiplicación. Estos han sido dos ejemplos de bucles. Podéis practicar más ejemplos con las ideas que se os ocurran, cambiando operaciones o cualquier otra idea que tengáis de matemáticas o que se os ocurra en general.